como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Disputar el Alba? Como cada lunes ya estamos aquí arrancando nuevamente en este debate, en estas charlas que pretendemos justamente dar algunos horizontes, herramientas para disputar el Alba. Zoe, ¿cómo estás? Todo bien, un fin de semana con muchas noticias, entonces... Bastante. Luciana, bienvenida. Hola Ali, hola Zoe, ¿cómo están compañeras? Muy bien por acá. Maravilloso. Pues con ello vamos a poner varios temas sobre la mesa y va a ser Zoe quien nos cuente de qué vamos a hablar el día de hoy, Zoe. Bueno, vamos al otro lado del mundo esta vez, justamente a Kazán, Rusia, en que la semana pasada se celebró la cumbre de los BRICS. BRICS es un organismo supranacional en el que convergen diferentes países, todos identificados como economías emergentes, y esa organización ha convertido una pieza clave para la disputa contra el modelo liderado por Estados Unidos de unipolaridad y desigualdad. En esa cumbre en Rusia estuvieron presentes representantes de 36 países. Agrego que fue un encuentro ampliado porque por primera vez se sumaron como miembros Egipto, Irán, Emiratos Árabes y Etiopía. En la declaración final de esa cumbre, plantean sentar las bases de un orden mundial multipolar más justo, democrático, equilibrado. También el uso de las monedas nacionales en las transacciones financieras, el fin de los conflictos bélicos que están en Medio Oriente, Ucrania y la OTAN con Rusia, y instan en la necesidad de mecanismos de cooperación a largo plazo entre Estados miembros. Además, aceptan como socios a 13 países nuevos, entre ellos Argelia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Vietnam, Malasia, Nigeria y varios más. Sí, bueno, y una decisión que tuvo mucho rebote en los medios de comunicación, lo vimos estos días, fue el veto de Brasil para que Venezuela se incorpore, ¿no?, a este bloque de los BRICS. Hay que decir que entre todos los candidatos que tenían de América Latina y el Caribe, Venezuela era un país que había conseguido reunir el mayor consenso también para su ingreso a los BRICS. Sin embargo, bueno, Lula tomó esta decisión muy polémica para un momento tan particular, ¿no?, en nuestra región y del mundo, y le dijo no a Venezuela en este armado de bloque de poder internacional no occidental, ¿no? Y hay que decir también, esta postura le valió el repudio de numerosas figuras políticas también al presidente de Brasil. Vamos a analizar este tema, la cumbre de los BRICS, con Breno Altman. Él es periodista y fundador de Opera Mundi, amigo de todas las que estamos acá y que siempre lo seguimos, así que estamos muy contentas de contar con él hoy. Hola Breno, ¿cómo estás? Hola Luciana, Alina, Zoe, un gusto estar con ustedes, un gusto estar con quien nos está asistiendo en ese momento. Bueno, Breno, comencemos con tu balance general sobre esta cumbre de los BRICS. ¿Cómo lo viste? ¿Cuáles son los acuerdos que destacás en este sentido? Bueno, yo creo que en términos generales el cumbre ha sido un gran suceso, un gran avance en términos de la consolidación del BRICS. Hay que llevar en cuenta siempre que el BRICS es una articulación económica, es su tarea, digamos, el acuerdo que le permite existencia. Y hay un avance muy sólido, tanto en términos del nuevo Banco de Desarrollo, the New Development Bank, que es jefiado por Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, cuanto en términos de otros mecanismos que se empiezan a construir para garantizar que el llamado Sur Global tenga una otra institucionalidad de crédito, de flujo comercial, de flujo financiero, separada
o con autonomía en relación a la institucionalidad financiera que ha sido creada después de la Segunda Guerra bajo hegemonía de Estados Unidos. O sea, esos países que un día ya se llamaran del tercer mundo, que después se llamaran en desarrollo, después emergentes, y que ahora son el sur global, bueno, esos países van generando condiciones de autofinanciación, condiciones fundamentalmente de establecer un proceso, por más largo que sea, de reemplazo del dólar como moneda universal, lo que es esencial para la soberanía del desarrollo, para la soberanía y el desarrollo de esos países. Entonces, en esos términos, yo creo que Kazán ha sido un avance importante, una gran cantidad de países representados, una discusión de muy alto nivel al respecto de los pasos que hay que dar. Y claro, un acuerdo entre sistemas y regímenes políticos distintos acerca de un tema que es común a todos. No importa si es la derechista india o si es la socialista china, pero un entendimiento de que hay que construir nuevos mecanismos financieros que impidan esa o que van para allá de la hegemonía del dólar en el sistema mundial. Entonces, en ese sentido, yo considero que el BRICS, esa reunión, ese encuentro del BRICS ha sido un gran avance. También es un avance importante la incorporación en una lista, digamos, paralela de países asociados, la incorporación de economías fundamentales o de estados fundamentales en el sur global. Yo llamo la atención para la incorporación de Cuba en esa lista de países asociados, por el mecanismo que se cuadró entre, digamos, los integrantes full del BRICS. De esos países asociados van a recibir invitaciones por consenso de los que ya integran el BRICS, van a recibir invitaciones para que se incorporen plenamente al BRICS en los próximos meses, ya sobre la presidencia de Brasil. Brasil empieza a presidir el BRICS en enero de 2025. El presidente Lula empieza a presidir el BRICS en enero de 2025. Pero hay un problema. El gran problema del BRICS ha sido Venezuela, como ustedes ya lo refirieron, y claro, la actitud de Brasil en relación a Venezuela. Y antes de ir a este tema, Breno, preguntarte, pues en general ya un poco abordas esto de la construcción, pero sobre todo en términos de esta disputa de la hegemonía, de esta disputa en realidad de un orden multipolar, ¿cómo ves esa construcción y ampliación de los BRICS? ¿Y cuál es el impacto que crees que pueda tener los nuevos miembros, sobre todo, ¿no?, de América Latina y el Caribe a la incorporación de este organismo? Mira, yo creo que primero nosotros tenemos que clarear muy bien clareado el rol del BRICS. El BRICS no es una articulación geopolítica o militar. El BRICS no es un bloque contra el sistema imperialista liderado por Estados Unidos. Es una articulación económica que, claro, favorece el proceso de deshidratación de la hegemonía de Estados Unidos, pero en el interior del BRICS hay incluso aliados de Estados Unidos, como es el caso de India o de Saudi Arabia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que llevar en cuenta que el BRICS es una articulación económica que tiene como su objetivo principal la desdolarización de la economía mundial. Esto interesa sea a los países que integran ese amplio campo antiimperialista que se construye bajo la hegemonía o bajo la dirección o bajo la influencia de China y Rusia, pero también interesan a estados y gobiernos que no están propiamente en ese campo antiimperialista. Repito, los ejemplos de India y de Saudi Arabia, de Arabia Saudita, ¿no? Esos son dos ejemplos de países que son aliados de Estados Unidos, pero a quien les interesa, digamos, ese proceso de desdolarización de la economía. Es claro que aunque el BRICS no sea una articulación geopolítica, aunque el BRICS no sea, digamos, la articulación del campo antiimperialista, el BRICS favorece el campo antiimperialista en la medida que fortalece
otras instituciones contra el predominio de las instituciones basadas en el dólar. Y en esa perspectiva, la inclusión de países de múltiples regiones del planeta, incluyendo de Sudamérica y de Latinoamérica, la inclusión de Cuba, la inclusión de Bolivia, por ejemplo, son elementos que van incorporando Latinoamérica a ese mecanismo o a esa articulación de crédito y desarrollo que es el BRICS. Sudamérica o Latinoamérica de forma más general, de México hacia Argentina, tienen dos problemas fundamentales que en el ámbito del BRICS se puede buscar caminos para su solución. Un camino es que Latinoamérica en los últimos 30 o 40 años sufrió una interrupción de su proceso de industrialización. Latinoamérica volvió a ser un proveedor de materias primas y de productos agrícolas y sufrió hasta mismo un proceso de desindustrialización. Y el segundo problema es que Latinoamérica no tiene los recursos financieros por sí misma, de forma aislada, no tiene los recursos necesarios, ni en ese momento la tecnología y la capacidad de gestión necesarios para la industrialización. Necesita Latinoamérica de una alianza, de alianzas internacionales para hacer ese proceso, la abertura de un nuevo ciclo de desarrollo, ¿no? Entonces, la integración país por país de Latinoamérica en el BRICS es fundamental para que se busque soluciones en ese ámbito, o sea, un nuevo ciclo de desarrollo e industrialización y, claro, los capitales, la tecnología y la gestión necesarias para abrir e impulsionar ese ciclo de desarrollo, ¿no? Entonces yo veo como muy positivo la integración de países de Latinoamérica en el BRICS. Hago una llamada especial para la situación de Cuba. Nosotros todos conocemos la situación brutal que vive Cuba bajo un bloqueo de más de 60 años y un bloqueo que hace muy difícil bajo las instituciones actuales, especialmente bajo la dolarización de la economía mundial, hace muy difícil la cooperación hasta mismo de China y Rusia. Muchas empresas chinas no pueden actuar en Cuba porque si actúan en Cuba están bajo el riesgo de sanción en Estados Unidos porque operan con el dólar, operan en bancos de Estados Unidos y así por adelante, ¿no? Entonces, en la medida en que avance la desdolarización con Cuba en el BRICS, yo creo que los caminos de crédito, los caminos de flujo comercial y financiero hacia Cuba se van a poner más fáciles. No es una magia, no es algo que va a ocurrir de la noche al día, pero yo creo que es un paso en adelante para tratar de ecuacionar el bloqueo sufrido por la República de Cuba. Bueno, creo que es muy importante e interesante lo que dices porque tenemos muchas ideas de qué es BRICS, qué puede hacer y su horizonte, y es importante aterrizar realmente lo que es que puede lograr y lo que significa para los países que hacen parte de ese mecanismo. Y algo que tienen en común muchos de los países de los BRICS es que sufren bajo las mal llamadas, como dicen, sanciones o medidas coercitivas unilaterales, varios que o son parte de ese organismo o quieren ingresar, así como el caso de Venezuela también. Y ya entrando a esa polémica difícil, nos gustaría que contaras un poco de qué explicación encuentras a la posición de Brasil respecto a Venezuela. Sabemos que tú eres uno de los que pronunciaron, ¿no?, tras ese veto. ¿Y qué impacto tuvo esa decisión hacia el interior de la política brasileña, entendiendo que el gobierno de Lula es un gobierno de coalición en que hay varias fuerzas que operan dentro del mismo gobierno? Entonces, cuéntanos un poco, ayúdanos a entender cómo sucedió, por qué y cómo lo viven ahora. Mira, yo creo que hay dos argumentos fundamentales o dos caminos fundamentales para que nosotros podamos comprender la decisión del presidente Lula.
yo creo que hay un tema, un camino de comprensión que es la actual política exterior de Brasil. Hay un otro tema que es la relación entre Brasil y Venezuela. En términos de política exterior, en los últimos meses, por motivos internacionales e internos, yo creo que hay una inflexión en la política exterior de Brasil, una inflexión que tiene como objetivo fundamental reducir las tensiones con Europa y Estados Unidos. Yo creo que Brasil tuvo un momento de bastante tensión el año pasado con las posiciones del presidente Lula sobre Venezuela, sobre Palestina y sobre el conflicto Rusia-Ucrania. En los tres temas, el presidente Lula tuvo el año pasado posiciones muy avanzadas. Y eso ha generado conflictos con Europa y Estados Unidos. Y esos conflictos con Europa y Estados Unidos se reflejan también internamente en Brasil, o sea, tensiones con los medios de comunicación, con partidos de políticos de la base del gobierno en el Parlamento, tensiones con grupos sociales como los evangélicos, y claro, eso provoca un cálculo electoral de que esa posición puede tener, digamos, un precio, podría tener un precio muy elevado en términos electorales. Entonces, desde ese periodo del más o menos de marzo, abril de ese año adelante, nosotros tuvimos una inflexión, un cambio, un giro, a mi juicio, en la política externa de Brasil para una posición más moderada en relación a una cantidad de temas, de tal suerte que los diálogos con Europa y con el gobierno norteamericano se pusieran menos tensos. Entonces Brasil rebajó su discurso en relación a Palestina, Brasil rebajó su discurso en relación a la guerra Rusia-Ucrania y Brasil rebajó su nivel de relación y solidaridad con Venezuela. Entonces, esa es una explicación que hay que considerar. Hay una otra que tiene que ver directamente con la relación bilateral Brasil-Venezuela. Yo creo que fundamentalmente, yo comprendo o yo analizo que el presidente Lula tuvo tres motivaciones fundamentales en su decisión de vetar a Venezuela en el BRICS. La primera de las razones, yo creo que es un castigo. El presidente Lula decidió castigar a Nicolás Maduro porque el gobierno de Venezuela, en la defensa de su soberanía, en la defensa contra una nueva ofensiva de la extrema derecha, el gobierno de Venezuela actuó con mucha firmeza, con mucha energía en el ámbito del proceso electoral. Y es claro, en un ambiente de mucha conflictividad, Brasil no quiso se involucrar en la solidaridad a Venezuela en ese ambiente de conflictividad, exactamente porque hacía cálculos internos y externos a ese respecto, presionó a Venezuela, el gobierno brasileño, el gobierno venezolano se mantuvo con su política en el proceso electoral de defender la revolución bolivariana a cualquier costo, y el gobierno brasileño se puso enojado. Y Lula se puso enojado. El Lula consideró que Maduro no le fue suficientemente respetuoso después de tantas demostraciones de solidaridad en los meses anteriores y resolvió castigar a Venezuela. Ese es un punto. El otro punto, yo creo que Venezuela, en términos de la política externa brasileña en ese momento, es la principal moneda de canje. O sea, la dureza de Brasil en relación a Venezuela es utilizada por el gobierno brasileño para administrar su relación con Europa y Estados Unidos en un momento en que Brasil, por ejemplo, recién presentó un plan de paz para Ucrania junto con China, en un momento en que Xi Jinping está para llegar a Brasil y quizás se ha firmado un gran acuerdo, no de adhesión de Brasil a la nueva ruta de la seda, pero un acuerdo de cooperación entre ese programa chino y el programa de crecimiento económico de Brasil. O sea, Venezuela
es esa moneda de canje que la política externa brasileña utiliza en la relación con Estados Unidos y con la Unión Europea. Ese es el segundo motivo. El tercer motivo es un motivo electoral, un motivo no solamente electoral, pero de la política, tiene que ver con la política interna de Brasil. Alejarse de Venezuela, hay un cálculo que alejarse de Venezuela facilitaría la disputa electoral que recién se encerró ayer, facilita las relaciones con los partidos de derecha, de centro y de derecha, que están dentro del gobierno Lula, que hacen parte de su base en el Parlamento. También facilitaría sus relaciones con los medios monopolistas de comunicación. O sea, hay un cálculo político de que alejarse, por tanto, de Venezuela tiene una ventaja política interna. Yo creo que son esas las tres razones. Quizás en esa orden, la voluntad de castigar a Maduro por mantener una política con la cual Brasil no tuvo acuerdo en relación a las elecciones. Segundo, el tema de utilizar Venezuela como instrumento en las relaciones con Estados Unidos y Europa. Y tercero, un cálculo interno. Quizás la orden correcta sea el castigo, la situación interna, la situación externa, pero esos son los motivos que yo encuentro para, digamos, justificar la posición del presidente Lula en relación al veto para el ingreso de Venezuela en el BRICS. Breno, vos, bueno, hablando de esta cumbre y también de esta decisión de Brasil sobre Venezuela, hablabas de esta limitación, por decirlo de alguna forma, de los BRICS al aspecto económico, a pesar de que esté hegemonizado por países que en definitiva proponen otro proyecto político. Te quiero preguntar, ¿cuál pensás que es entonces la mirada del gobierno de Brasil respecto de un proyecto político alternativo en este momento de Brasil, con este Lula? ¿Qué papel está jugando en esta disputa política? Bueno, esa es una tremenda pregunta, Luciana. Si yo tuviera una respuesta firme, yo me quedaría muy contento. Yo creo que hay mucha confusión. No solamente en Brasil, en muchos países hay confusión a ese respecto, pero en Brasil en ese momento mucha confusión. Porque, mira, hagamos una comparación. Durante el periodo de la Guerra Fría, ustedes tres no habían nacido todavía, durante el periodo de la Guerra Fría, lo que nosotros tuvimos fue un conflicto entre dos sistemas. El sistema capitalista, el sistema imperialista liderado por Estados Unidos, a lo cual estaban integrados países europeos y Japón, fundamentalmente, pero también países de la periferia del sistema, y el otro lado, el sistema socialista liderado por la Unión Soviética. Eran dos sistemas que se conflictaban, sistemas verticales, con comandos centrales, con modelos políticos y económicos muy cerrados, los dos sistemas. Y había un montón de otros países que no estaban ni dentro de un sistema ni dentro de otro, o aunque estuvieran dentro del sistema imperialista, lo incorporaban de forma dominada, no de forma dominante, por supuesto. Entonces había un gran espacio para lo que ha sido el movimiento de los no alineados, o sea, un gran espacio para regímenes políticos, estados, gobiernos que no estaban ni con un sistema ni con el otro. Aunque el movimiento de los no alineados fuera fundamentalmente un movimiento antiimperialista, eso no significaba que todos sus integrantes estuviesen dentro del sistema socialista. Al revés, no estaban. China no estaba en el sistema socialista, había rompido con la Unión Soviética. India no estaba con el sistema socialista, por supuesto. Yugoslavia también había roto sus relaciones con la Unión Soviética. Entonces, era un campo muy amplio que había porque era el embate de dos sistemas. En ese momento, después de la Guerra Fría, es otra la contradicción central en términos internacionales. Es una contradicción entre el viejo sistema imperialista y un campo antiimperialista muy plural, muy diverso, que se va creando, que tiene como objetivo no el reemplazo
del capitalismo por el socialismo, como ha sido durante la Guerra Fría, pero tiene como objetivo central que se acabe la hegemonía de Estados Unidos en el mundo y que se supere la orden unipolar. Ese es el campo antiimperialista bajo la dirección o bajo la influencia o bajo el comando, la palabra cada uno elige como prefiere, de China o del eje China-Rusia. Es un campo que tiene regímenes muy distintos, repito, de la China socialista hasta la República Islámica del Irán. Bueno, pero es muy claro su objetivo: debilitar, superar la hegemonía de Estados Unidos. Brasil, la política tradicional del PT y del presidente Lula es proclive a esa idea. O sea, el PT nació y creo que se mantiene, aunque quizás no con la misma firmeza del pasado, pero el PT nació como un partido antiimperialista. O sea, la lógica del pensamiento del presidente Lula es una lógica antiimperialista, aunque él no venga de una tradición marxista, pero siempre ha sido ese su comportamiento, incluso en sus dos primeros gobiernos o también incluso durante los gobiernos de Dilma Rousseff. Pero el tema es que integrarse al campo antiimperialista hoy día representa una zona de mucha tensión con Estados Unidos y con la Unión Europea en los temas fundamentales del mundo: Palestina, Ucrania, y así por adelante, África Occidental. Representa un shock con Estados Unidos y con la Unión Europea. Y la política brasileña es una política que está bajo un concepto que yo considero ultrapasado, un concepto equivocado, que es de no alineamiento activo, o sea, no integrarse ni el sistema imperialista de Estados Unidos, ni exactamente el campo antiimperialista, aunque participe de instituciones del campo antiimperialista o que participe de instituciones que favorezcan el campo antiimperialista, como el caso del BRICS. Entonces, Brasil tiene una posición que no es una posición de integración plena a ese campo antiimperialista, bajo ese concepto, repito, de no alineamiento activo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, digamos, nos permite comprender esa política pendular, irregular, errática del gobierno Lula en términos internacionales. Y Breno, la gran pregunta es si Estados Unidos está respondiendo a esto, si ya ha dicho algo, si tú ves una cercanía con algunos de estos países que no necesariamente se definen antiimperialistas. ¿Qué margen tiene Estados Unidos? Si ya hay respuestas, ¿las habrá? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, este es uno de los grandes temas, yo creo, del conflicto entre Trump y Kamala Harris, entre los republicanos y los demócratas. Yo creo que los republicanos tienen una tendencia en su discurso, en su programa y también por la experiencia durante el gobierno Trump, tienen una tendencia a una política mucho más proteccionista que los demócratas, incluso en relación a Europa, y una política que vuelva a Estados Unidos a su campo natural de hegemonía, que es Latinoamérica, para nuestra mala suerte, ¿no? Entonces yo creo que Estados Unidos van a buscar poner mucha presión sobre Latinoamérica si gana Trump, una presión para que los países latinoamericanos se ajusten a los intereses, a las posibilidades y a los planes de las grandes corporaciones de Estados Unidos. El tema es que presión no es suficiente. El gobierno de Estados Unidos va a tener que presentar también, digamos, algún nivel de ventaja a esos países que hoy muchos de ellos tienen una relación muy cercana a China. China es el gran importador de materia prima y productos de ganadería y agricultura de Latinoamérica. Estados Unidos va a tener que ofrecer algo que, digamos, algo que compense ese alineamiento de Latinoamérica, que haga con que la burguesía latinoamericana haga una apuesta de el realineamiento incondicional a Estados Unidos. Los demócratas tienen una otra política, ¿no?
Los demócratas quieren sostener a cualquier precio la hegemonía de Estados Unidos y han electo la forma de hacerlo. No que Trump no esté en desacuerdo con esa fórmula, pero la prioridad de los demócratas es la guerra. O sea, utilizar la capacidad militar de Estados Unidos, aún bastante incomparable con la de otros países, utilizar su capacidad militar para debilitar, amenazar esa alianza antiimperialista representada por China y Rusia. Trump también va a hacer una apuesta en términos militares, yo no tengo duda de eso, pero Trump hace una apuesta que fortalezca más el tema económico, o sea, utilizar mecanismos de cierre del mercado de Estados Unidos para presionar por cambios en la orden internacional que sean favorables a la acumulación de capital de la burguesía interna de Estados Unidos. Y en esa estrategia, digamos, una relación de control, de hegemonía, de recuperación, de restauración de hegemonía sobre Latinoamérica es fundamental. Estados Unidos se está debilitando. Es verdadera la expresión que el imperialismo está en crisis, pero yo tengo ya más de 60 años y escucho la expresión la crisis del imperialismo desde que yo era muy, muy chico. Hay que considerar que el imperialismo está en crisis, pero el imperio romano también tuvo su crisis. La crisis del imperio romano comenzó en el siglo V, en el siglo V de la era cristiana, y tardó casi 1000 años para que el imperio romano dejara de existir, ¿no? O sea, hago esa comparación, todo va a ser más rápido que en el periodo del imperio romano, el mundo es hoy mucho más veloz, pero Estados Unidos tiene reservas militares, reservas económicas para tentar detener o a lo mejor atrasar su declinio como potencia hegemónica. Y va a luchar en términos militares. Con Kamala Harris o con Trump, va a luchar incluso en términos militares. Y es el mundo que estamos viviendo, o sea, una creciente polarización entre el sistema imperialista y la lucha de los pueblos contra el imperialismo. Esa es la gran contradicción de nuestra época. Es la manifestación concreta de la lucha de clases en términos internacionales. Es esa la contradicción, a mi juicio. Si el gobierno brasileño tuviera acuerdo con esa concepción, seguramente tendría votado en favor del ingreso de Venezuela en el BRICS. Pero hay muchos sectores, digamos, que se reivindican de izquierda que consideran que la principal contradicción del mundo no es entre los pueblos y el sistema imperialista, pero sino la contradicción entre democracia y extrema derecha. Entonces, bajo esa concepción, son otras las alianzas. Bueno, creo que tendríamos que regresar a hablar contigo en 2 semanas porque vamos a tener un nuevo escenario para charlar y creo que tu perspectiva va a ser fundamental para entender qué viene con una presidencia Kamala o Trump. Pero partiendo también de lo que acabas de decir, BRICS también, en esa discusión de los BRICS, surgen esas contradicciones que tú acabas de mencionar de qué es la disputa, qué es la contradicción fundamental. Y en ese sentido, para la izquierda quedan desafíos importantes en ese contexto, porque de cierta manera también hay un avance de la derecha a nivel mundial y en la región América Latina y el Caribe hay gobiernos progresistas de izquierda que se encuentran con límites muy claros, pero también con enemigos muy claros. Entonces, en ese contexto de mucha ambigüedad, de muchas contradicciones, la izquierda en sí, ¿qué respuesta y cuáles son los desafíos principales que hay en ese escenario tan complejo? Mira, el tema es que nosotros estamos hace más de 30 años en una etapa contrarrevolucionaria del mundo. Desde el fin de la Unión Soviética tenemos eso, una etapa contrarrevolucionaria. O sea, y una de las consecuencias de esa etapa contrarrevolucionaria es que la izquierda, a lo mejor de forma mayoritaria, la izquierda abandonó la perspectiva de superación de la orden capitalista,
abandonó la perspectiva revolucionaria, abandonó la perspectiva de construcción de una alternativa antiimperialista. La izquierda mayoritaria en todos los países del mundo, con pocas excepciones, Venezuela es una de las excepciones, pasó a considerar que la perspectiva de la izquierda sería reformas dentro de la orden, dentro del sistema imperialista, que pudieran, digamos, proteger los intereses y los derechos de los grupos más vulnerables, de las clases trabajadoras, de las mujeres, de los negros, de la población LGBT, pero es una izquierda que, repito, mayoritariamente opera con una perspectiva dentro de la orden, como si la izquierda hubiera aceptado el concepto del filósofo y politicólogo estadounidense Francis Fukuyama, que en los años 90 escribió que con el fin de la Unión Soviética se llegaba también al fin de la historia. O sea, que la democracia liberal y la economía capitalista de mercado eran la última estación de la historia. No había más nada para allá de esa estación. Un poco con la derrota histórica sufrida, con el quiebre de la Unión Soviética y del campo socialista, gran parte de la izquierda aceptó esa idea de fin de la historia. Entonces nosotros tenemos una izquierda bastante tímida, bastante, en algunos momentos muy acobardada delante del imperialismo, o sea, una izquierda que se mantiene dentro de la orden, una izquierda que tiene como perspectiva mejorar o controlar los daños dentro de la orden. Y eso, esa actitud mayoritaria en la izquierda genera un obstáculo muy importante para que la izquierda pueda enfrentar la extrema derecha y enfrentar la crisis del imperialismo con una alternativa nueva. Es la reconstrucción de una izquierda antagonista, la reconstrucción de una izquierda revolucionaria, la reconstrucción de una izquierda antisistema. Yo creo que es la principal tarea de la izquierda mundial. Bueno, Breno, gracias por esta reflexión. Antes de despedirte, te quiero llevar los últimos minutos a Brasil. Este fin de semana tuvieron elecciones municipales, la segunda vuelta, ¿no? En 51 ciudades de Brasil, y parece que el horizonte no viene muy alentador, ¿no? Bueno, contanos, ¿qué pasó? ¿Cuál es el resultado de estas elecciones y cuál es tu balance? Mira, tradicionalmente la izquierda en Brasil tiene un mal resultado en elecciones municipales. Nosotros somos un país enorme que tiene muchos municipios, son más de 5.500 municipios, y en las ciudades pequeñas y medianas, normalmente las pequeñas oligarquías locales tienen dominio absoluto, y son ciudades sin una fábrica, sin una universidad, o sea, sin experiencia de movimiento obrero, sindical, estudiantil, cultural, que es o campesino, que es de donde viene la fuerza de la izquierda, la raíz, la origen del protagonismo de la izquierda viene de esas estructuras. Entonces, tradicionalmente el control de la derecha sobre los municipios de acá es muy expresivo, no es una novedad. Digamos, lo que ocurrió ese último domingo, ayer, no es exactamente una novedad. Pero la izquierda tuvo un mal resultado, o sea, las fuerzas de derecha y extrema derecha ganaron las elecciones. La izquierda ha sido la gran perdedora de las elecciones de ese domingo. La izquierda y fundamentalmente el PT, que es el gran partido de la izquierda brasileña. Aunque el PT tenga logrado avanzar en el número de alcaldías, en el número de concejales, en comparación con 2020, tuvo un pequeño aumento alrededor de los 20%, pero la situación de 2020 era catastrófica. Para que ustedes tengan una idea, el PT sumándose con el PCdoB logró, el Partido Comunista de Brasil logró elegir alcaldes en 19 ciudades, el PT en 252. En estas ciudades gobernadas por el PT estarán bajo administraciones municipales de la izquierda
solamente 5.02% de la población brasileña, mientras que el partido de Bolsonaro logró un salto de 4.5 para 12.7% de la población del país bajo sus gestiones municipales. Y si uno suma el Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, con los republicanos, otro partido de extrema derecha muy cercano a los liberales, nosotros, y además de los republicanos, también se suma el Partido Novo, mira, se le va a llegar casi 20% de la población brasileña bajo gestiones municipales de la extrema derecha. Y la derecha tradicional ha ganado mucho espacio también, ha sido la fuerza la principal fuerza vencedora de las elecciones. Entonces, es una situación muy delicada porque la izquierda no ha logrado, después de 2 años del gobierno Lula, la izquierda y el PT no han logrado un avance importante, un avance que se refleja en la correlación de fuerzas del país, ¿no? Entonces, es un resultado complicado. ¿Es un resultado que tiene consecuencias sobre 2026? No. Porque acá en Brasil las elecciones municipales no son una especie de ensayo general para las presidenciales. Las elecciones municipales de acá afectan fundamentalmente la elección de diputados, porque acá en Brasil nosotros tenemos un sistema muy raro, es un sistema proporcional, pero uninominal, y los diputados para lograr su elección necesitan del apoyo de alcaldes y concejales. Entonces, los partidos que tienen más concejales y alcaldes son los partidos que tienen la posibilidad más grande de elegir diputados en 26 en las elecciones nacionales. Las elecciones presidenciales y mismo para gobernador es otra cosa, ¿no? Tanto es así que el PT tuvo un gran fracaso en 2020 en las municipales y Lula salió electo presidente en 2022. No es, por tanto, repito, las municipales no son una antevisión de lo que puede ocurrir en las presidenciales, más refleja una situación de crisis de la izquierda brasileña, o sea, especialmente de su desterritorialización y su pérdida de identidad programática y la pérdida fundamentalmente de un programa de poder local que ha sido una de las características fundamentales del PT en los años 80 y 90. Mira, entre las 103 ciudades más grandes del país, esas con más de 200.000 electores, el PT y la izquierda tienen solamente 6 de esas 103 ciudades. O sea, el PT no está logrando llegar en términos de propuesta para el poder local, no está logrando llegar a las grandes mayorías del pueblo. Bueno, qué lujo, compañeras. Breno, gracias por tu tiempo, por sumarte hoy con nosotras a disputar el ALBA, como es el nombre de este programa que compartimos estos 3 medios. Bueno, por compartir obviamente tu mirada. Invitamos también a quienes estén del otro lado a revisar, ¿no? La página, las redes sociales de Ópera Mundi, que siempre tienen notas y una perspectiva muy interesante sobre lo que sucede en nuestra región. Gracias, Breno. Muchas gracias, Luciana, Alina, Zoe, muchas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes, siempre a la orden. Muchas gracias. Bueno, y si les parece, nosotras seguimos en este programa. Vamos con la columna de Zoe. ¿Qué les parece? Perfecto, pues le entro de una. Ese fin de semana pasada hubo una marcha enorme antirracista, antifascista en la ciudad de Londres. Es muy importante pues enfatizar y marcar como esa movilización que hubo porque ocurre en medio de un ascenso de no solamente pensamientos, no solamente retórica en las redes sociales de la extrema derecha, sino movilizaciones, tropeles, o sea, revueltas en las calles de fuerzas de la derecha. Si recordemos que hace un par de meses hubo un crimen cometido por alguien que asesinó a 2 personas y ese hecho incendió lo que terminó de ser una ola de movilizaciones y marchas fascistas en toda Inglaterra, motivado por fake news en las redes sociales, en que vieron personas de la extrema derecha y fuerzas fascistas
o sea, atacar a tiendas de migrantes, hacer movilizaciones frente a las mezquitas, instituciones o sea, de diferentes comunidades migrantes, y tuvo esa ola de actos racistas, un amplio rechazo por parte de la sociedad en Reino Unido, pero sigue habiendo ese tipo de actos. Y justamente el sábado fue convocada esa marcha que tuvo participación de más de 20,000 personas en la capital, Londres, marchando contra el fascismo, contra el racismo. O sea, convocaron esa movilización porque una fuerza de la derecha bastante importante convocada por la figura de Tommy Robinson, que es una figura muy conocido, que él había convocado una movilización que tuvo lugar en la misma ciudad y tuvo participación de más de 20,000 personas. Entonces, es complicado porque vemos que sí hay un amplio rechazo de la sociedad. Sin embargo, el fascismo no solamente está creciendo en las redes, pero también está mostrando que tiene capacidad de convocatoria, tiene capacidad de movilizar a sus bases, y eso es una amenaza a los pueblos, a las comunidades y a toda la clase trabajadora en Reino Unido. Es un momento también que es importante marcar porque cuando vemos el resurgimiento o el ascenso del fascismo también ocurre en contextos socioeconómicos muy parecidas. Entonces, por ejemplo, ahora Reino Unido está sufriendo una crisis de la subida del costo de la vida en términos de la vivienda, de la comida, de los servicios públicos. Es, o sea, una crisis inédita que casi que derrocó varios gobiernos. Ahora está el gobierno del partido de Labour intentando rescatar, intentando reconstruir algo, sin embargo, con una posición muy de la derecha y no abordando esas, digamos, preocupaciones de la clase trabajadora, que es el precio de la vida. Entonces, siempre cuando vemos el ascenso del fascismo de la derecha, está acompañada por esa crisis del capitalismo que ni el centro, que está con el partido Labour, ni la derecha, que fue los Tories, que recién salieron del gobierno, están dispuestos a abordar, porque claro que, como sabemos, eso pone un reto a los intereses de la clase dominante. Entonces, es un momento que hay que mirar con mucha preocupación, que hubo 20,000 personas marchando a favor del fascismo, de igual manera 20,000 rechazándolo, pero está compleja la situación. Gracias, Zoe, por compartirnos esto tan preocupante también, ¿no? Bueno, yo las traigo para el sur de nuestro continente, cruzo el charco del Río de la Plata y me voy a Uruguay porque el domingo pasó, bueno, tuvieron jornada de elecciones allí en Uruguay y el final todavía es una incógnita. ¿Qué sabemos? Que habrá balotaje el próximo 24 de noviembre entre el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional, el actual partido de gobierno del fin de Luis Lacalle Pou, actual presidente, ¿no? Bueno, Orsi fue claramente el candidato más votado, pero esto no le alcanzó para ganar en primera vuelta, porque como sabemos y como vimos en el programa anterior, en el que charlábamos con el colega Nicolás Centurión, en Uruguay es necesario tener el 50 más 1% de los votos para ganar las elecciones. Bueno, ¿cómo terminó ese resultado? 43% para el Frente Amplio, un 26% para el Partido Nacional y un 16% haya alejado el Partido Colorado. La clave, más allá de, obviamente, la euforia de haber sacado bueno, casi 13 puntos de diferencia entre un candidato y otro, es cómo va a ser
en definitiva el Frente Amplio para conseguir convencer, ¿no?, a aquellos que no lo acompañaron en esta primera vuelta, teniendo en cuenta además que el Partido Nacional de Álvaro Delgado cuenta con el apoyo del resto de los socios de gobierno. Y estamos hablando del Partido Colorado, justamente de este partido de centro derecha que sacó el 16% de los votos, según los resultados que ya se conocen. Cabildo Abierto, otro de los partidos que sacó algo así como entre 2 y 3% de los votos, y el Partido Independiente, que es una centroizquierda que sacó poco más de 1%. Bueno, por eso obviamente es que rápidamente Álvaro Delgado, el candidato de derecha, invitó a varios de estos representantes de otros partidos a su escenario una vez que se empezaron a conocer los resultados, y dijo, textuales palabras: paso de representar a un partido a representar un proyecto político mayoritario en el país. Bueno, está clarísimo que Delgado apunta a traccionar detrás de su figura a toda la oposición para lograr ganar justamente en la segunda vuelta ante el Frente Amplio. También compartirles otro dato que tiene que ver con que justamente también el domingo se votaron 2 plebiscitos, ¿no? Y también los 2 fracasaron. Tampoco consiguieron el 50% de los votos que necesitaban para su aprobación. Estamos hablando del plebiscito para que las fuerzas de seguridad puedan hacer allanamientos nocturnos. Este plebiscito era promovido por el Poder Ejecutivo, y el otro plebiscito que era promovido por la Central de Trabajadores de Uruguay era para llevar un cambio al sistema previsional en ese país. Bueno, sobre este último, que como decíamos fracasó, no alcanzaron los votos para lograr ese cambio, se montó toda una campaña por la negativa, ¿no?, en contra de esta propuesta, que tenía políticas bastante sensatas. Lo escuchábamos el programa pasado. Por un lado, que las y los trabajadores se jubilen a los 60 años en vez de a los 65, como es el sistema actualmente. Por otro lado, que las jubilaciones se equiparen al salario mínimo. Y por último, que los aportes previsionales sean gestionados justamente por fondos públicos y no por fondos privados. Lo paradójico de esta campaña por la negativa a esta propuesta es que estaban, obviamente, empresarios, medios de comunicación, todo el amplio espectro de la derecha, pero también un sector del Frente Amplio, ¿no?, que incluyó a la fórmula presidencial y, bueno, lamentablemente también al Pepe Mujica, histórico referente de este espacio político. Tenemos el escenario abierto de acá al 24 de noviembre, segunda vuelta presidencial en Uruguay. Entonces seguramente estemos tocando este tema en los próximos programas. Bueno, te paso la palabra, Alina, te dejo para el último segmento. Vas a hablar del caso del expresidente de Ecuador, Jorge Glass. Pues vamos en algo que también le compete a México. Hemos visto que Jorge Glass, vicepresidente del correísmo, se encontraba asilado en la embajada, se encontraba ahí en la embajada de México en Quito, hasta que de repente, violando todo derecho internacional, Noboa decidió invadir la embajada de México hace ya unos meses. Y esto pues ha activado redes de solidaridad con en diferentes latitudes, organizaciones activistas, quienes eligieron hacer el día de hoy, 28 de octubre, una jornada internacional por la liberación de Jorge Glass. Y es que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra de visita ahí en la prisión de La Roca, en donde se mantiene detenido, ahí donde está recluido Jorge Glass, y está haciendo una visita. Habrá de tener varias actividades, tanto en Quito como en Guayaquil, y espera este Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glass, que se ha unido justamente para lograr hacer incidencia internacional y presión para que se respete nada más y nada menos que el derecho internacional. Pues esperan que se le dé, pues que le ordene la CIDH al gobierno de Ecuador, que le ordene
emitir un salvoconducto que le permita viajar a Glass aquí, a la Ciudad de México, en calidad de asilado diplomático. Hay que volver a insistir que esto es violatorio de todo derecho internacional, el que se mantenga no solo recluido, sino el que se haya invadido la embajada mexicana hace unos meses, por lo cual están pidiendo, sobre todo Sacha Llorenti, quien es uno de los voceros de este comité, pide también que se haga cumplir las disposiciones del Pacto de San José, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que se garantice la integridad física y la vida del expresidente condenado actualmente por corrupción, mismo que se ha denunciado, pues es parte de una persecución, no solamente en contra de Jorge Glass, sino de todo el correísmo, que hoy, lamentablemente, muchas de ellas, los principales referentes y liderazgos, se encuentran en calidad justamente de asilados o asiladas aquí en México, después de esta persecución iniciada con Lenín Moreno, pero no finalizada, que han continuado los demás gobiernos, y ahora también Noboa se ha sumado. Así que pues hoy estaremos al pendiente en los próximos días de esta visita que hace la CIDH en espera de que se logre hacer presión. Han sido varios, incluso ya personajes de la vida pública latinoamericana, nuestra americana, los que se han estado pronunciando también por la libertad de Glass. Hemos visto tanto activistas, académicos. En el caso de México es hoy quien preside el Senado, Fernández Noroña, quien está también alzando la voz para que se le emita este salvoconducto a través de redes sociales. Gerardo Fernández Noroña también ha expresado su solidaridad, entre otros dirigentes, insisto, de toda la región. Así que en los próximos días esperemos que haya comunicados, que haya respuesta. La población se ha movilizado, hay algunos activistas a las afueras también de la prisión en espera de que haya alguna otra comunicación, algún pronunciamiento, pero bueno, eso me temo, yo creo que lo vamos a ver en los próximos días y obviamente estaremos muy al pendiente. Así que con eso cierro el día de hoy, en espera también de lo que siga para Jorge Glass y en general también pues para el correísmo, que este lawfare no ha terminado, compañeras. Gracias, Alina. Nos sumamos obviamente también desde este programa a la campaña en solidaridad por el compañero Jorge Glass. Bueno, hemos llegado al final de la emisión de hoy. Las invitamos, como siempre decimos, a ver el próximo programa, el próximo lunes, a seguirnos en nuestros medios, a seguir lo que suelen hacer tanto De Raíz, People's Dispatch y Barricada TV, que son los 3 medios que estamos en este programa disputando el ALBA. Nos despedimos entonces para encontrarnos el próximo lunes. Como siempre decimos, a las 19 horas de México, 21 horas Caracas, Nueva York, 22 horas Argentina. Nos vemos, compañeras. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Estaré en la primera línea. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero.